Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar el curso de química cuántica, esperando que estén primero con buena salud y hayan ya a estas alturas por lo menos revisado algunos de los videos que le estuvimos subiendo la semana pasada. Vamos a utilizar en este curso el libro de química cuántica de Ira Levin. Este libro ya nosotros lo subimos a la plataforma, así que está disponible, está en español. Así que espero que ustedes puedan seguir las clases utilizando esta referencia. Vamos a iniciar el capítulo 1 de este curso, la ecuación de Schrödinger. Primero definiendo qué es la química cuántica y la mecánica cuántica. Pero antes de iniciar ya de lleno con la misma ecuación de Schrödinger, vamos a hacer un preludio matemático de algunos conceptos básicos o fundamentales que vamos a requerir en el curso. Temas de cálculo, matrices, etcétera, que son importantes para entender luego el desarrollo de estas teorías. La aplicación de la mecánica cuántica a los problemas de la química constituye la química cuántica. La mecánica cuántica ha influenciado mucho el trabajo del químico en muchas de las ramas. Por ejemplo, los fisicoquímicos estudian la termodinámica y la mecánica estadística para calcular, por ejemplo, las barreras de rotación interna, las energías, los estados de transición, las propiedades de algunos estados energéticos. Los químicos orgánicos para, por ejemplo, predecir los espectros infrarrojos RMN, los intermediarios de reacción, los mecanismos de reacción. Los químicos analíticos estudian, también les interesa intensidades de las líneas espectrales y demás. Por ejemplo, los químicos inorgánicos también les interesa las teorías, por ejemplo, del campo ligando, orbitales moleculares y algunos métodos mecánico-cuánticos importantes para predecir las propiedades de los complejos. Son entonces de interés para el químico inorgánico. Tenemos que en la actualidad se han desarrollado muchos software para hacer cálculos mecánicos cuánticos y aplicarlos a sistemas moleculares, ya sea a moléculas pequeñas o macromoléculas. Al final del curso vamos a ver algunos de estos programas que podemos entonces hacer cálculos aproximados de energías, de espectros infrarrojos, RMNs, calcular estados de transición de las moléculas. Como dije anteriormente, vamos a hacer una pequeña revisión de los conceptos fundamentales, algunos conceptos fundamentales que son importantes en la mecánica cuántica, y uno de estos son los operadores. Vamos a saltarnos aquí hasta el capítulo 3 para hacer la revisión de lo que son los operadores, cuáles son sus propiedades. Un operador es una regla que transforma una función dada en otra. Así de simple, un operador va a transformar una función de una forma a otra. Vamos a ver entonces la matemática básica de los operadores. Veamos ahora las propiedades de los operadores mecánico-cuánticos. Podemos representar un operador con el símbolo de una letra y el acento circunflejo o gorrito. Este operador entonces tiene una función. En este caso, la función de derivada, primera derivada. También otro operador este operador podría ser un operador de segunda derivada. El operador segunda derivada, en este caso, cuando este operador actúa sobre una función derivable en x, entonces obtenemos la segunda derivada. Si sea f de x, tenemos la función f de x, entonces tendríamos que cuando a opera sobre f de x,
obtendremos entonces la primera derivada de x. De la misma manera, cuando b opera sobre f de x, obtenemos la segunda derivada de x. Hay diferentes tipos de operadores. Un operador podría ser también la integral con respecto a x. O sea que cuando este operador actúa sobre f de x, obtenemos entonces la integral de f de x con respecto a x. Existen también los operadores de tipo multiplicativo. Por ejemplo, el operador de posición, de posición en x. Este operador de posición en x es igual a x. O sea que cuando el operador de posición x actúa sobre f de x, tenemos como resultado entonces a x multiplicando a f de x. Esto es un operador de tipo multiplicativo. Asimismo, habría un operador para la posición en y otro operador para la posición en z, por ejemplo, si estamos hablando del sistema cartesiano. Otro tipo de operador multiplicativo es, por ejemplo, un operador multiplicativo numérico, que correspondería entonces a multiplicar por 1 a f de x. Cuando el operador unitario actúa sobre f de x, nos da entonces f de x. Si tenemos también entonces otro operador, puede ser un operador multiplicativo por otro número, por ejemplo, número 3. Vamos a separar un poco aquí. 3 por f de el operador 3 operando sobre f de x es igual entonces a 3 por f de x. Aquí hemos definido entonces algunos operadores o formas de operadores importantes. Vamos a ver ahora entonces algunas de las propiedades de estos operadores. Veamos ahora las operaciones de suma y diferencia de operadores mecánico-cuánticos. La suma de dos operadores mecánico-cuánticos sobre una función f de x es igual a la suma de cada uno de ellos operando por separado. De la misma manera, la diferencia del operador a menos b actuando sobre f de x es igual a el operador a actuando sobre f de x menos el operador b actuando sobre f de x. El producto del operador a por b sobre f de x es igual a el operador a operando sobre el resultado de la operación de b sobre f de x. Si invertimos el orden, tenemos que el producto de b por a sobre f de x es igual a b operando sobre el resultado de la operación de a sobre f de x. Como ejemplo de la suma de dos operadores, vamos a ver entonces lo siguiente. Sea f de x una función igual a 1 más 3x cuadrado y el operador a igual al operador de posición x más el operador primera derivada. Cuando a actúa sobre f de x va a ser igual entonces acá el operador a actuando sobre la función 1 más 3x cuadrado. Como resultado tenemos que x actuando sobre 1 da x
el operador x sobre 3x cuadrado sería entonces 3x al cubo. El operador primera derivada actuando sobre 1, como es una constante, da 0. Y el operador primera derivada actuando sobre 3x cuadrado, calcula la derivada, sería 6x. Eso da igual entonces, arreglando términos, 7x más 3x al cubo. Rearreglando entonces tenemos el siguiente resultado. Veamos ahora un ejemplo de producto de dos operadores. Sea A el operador primera derivada y B el operador de posición en X. Tenemos que el producto de A operador B operador de f de x es igual entonces a A que opera sobre B, que a su vez opera sobre la función f de x. La operación de B sobre f de x da como resultado x por f de x. Ahora, aplicando el operador A, derivamos x por f de x con respecto a x, resultando x por la primera derivada de la función f de x más f de x. Si invertimos el orden de los operadores, tenemos entonces cuyo resultado es x por la primera derivada de f de x. Podemos observar en este caso que el producto de los operadores AB no es igual a el producto del operador B por A.